cada 8 días, pues nos encontramos esta mañana estudiando nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 y nos encontramos ubicados en el capítulo número 22, que trata sobre la adoración religiosa y sobre el día de reposo. A manera de recorderis, la clase pasada vimos el párrafo número 1 y en él pudimos estudiar el contexto histórico que rodea el desarrollo de este capítulo 22 en el que nos encontramos estudiando. Y ahí en ese párrafo 1 pudimos ver, además del contexto, o en el contexto histórico, a manera o a grandes rasgos, digámoslo así, pudimos ver cuál era la diferencia tan profunda que había entre el concepto puritano y el concepto anglicano sobre cuál era la forma correcta de adorar a Dios. Y vimos que esa forma correcta la denominamos nosotros, la entendemos nosotros como ese principio regulativo de adoración. Ahora, por principio regulativo de adoración se entiende o debemos entenderlo como aquello que organiza, digámoslo así, o reglamenta la adoración a Dios, de tal manera que esta adoración pues sea agradable y que sea correcta para nuestro buen Dios. Y además de este contexto histórico, también vimos la clase pasada 4 argumentos sobre el por qué es correcta la perspectiva puritana acerca del principio regulativo de adoración. Teniendo ya esto presente en nuestras mentes, pues el día de hoy vamos a estudiar el párrafo siguiente, el párrafo número 2, que trata sobre la presentación restringida de esta adoración. Vamos a ver en qué sentido la presentación de esta adoración que venimos estudiando en este capítulo es restringida. Así que pasemos a leer el párrafo número 2 del capítulo 22 de nuestra Confesión de Fe Bautista de 1689. Y dice este párrafo 2: la adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Y cuando leemos este párrafo, nosotros debemos tener presente que en todas las escrituras, mis hermanos, nosotros podemos encontrar evidencia de que la verdadera adoración se dirige solamente a Dios. Y Dios existe en 3 personas, en nuestro Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto lo vimos claramente de a profundidad en el capítulo número 2 de nuestra confesión. Y por esta razón que les acabo de mencionar es que lo primero que nosotros debemos notar de este párrafo número 2 es que nos muestra este párrafo de inmediato 2 restricciones. Y vamos a comenzar a ver a qué nos referimos con restricciones. La primera restricción que encontramos en este párrafo es que la presentación de esta adoración es restringida en cuanto a su objeto. ¿Cómo así que restringida en cuanto a su objeto? Pues queremos decir que solamente Dios puede ser objeto de esa verdadera adoración que vimos en el párrafo número 1. Esa sería, digámoslo así, la primera restricción. ¿Cuál sería la segunda restricción? Y es que es restringida no solamente en cuanto a su objeto, sino también respecto a su mediación. ¿Cómo así que también es restringida respecto a su mediación?
Pues queremos decir que la adoración solamente es aceptable cuando ésta es dirigida a Dios por medio de la mediación de Cristo. Ahora, cuando nosotros mencionamos esto, de pronto en una iglesia reformada como la nuestra, que se enfatiza mucho en el estudio de las Escrituras, usted puede pensar, sí, eso es evidente en la Escritura, sí, eso es bastante claro, porque digamos lo menciona la confesión de fe, si eso es evidente en las Escrituras. Pues bueno, nosotros debemos recordar que esa doctrina que ahora abrazamos es el resultado de un resurgimiento, digámoslo de así, o un retorno a las Escrituras a partir de la Reforma Protestante. Por eso es que nosotros ahora podemos tener acceso a las Escrituras. Pero antes de la Reforma ocurrió un periodo muy largo donde la iglesia cada vez más y más se alejó de las Escrituras. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque no debemos olvidar que la institución de Roma, por ejemplo, niega por completo estas restricciones, estas dos restricciones que acabo de mencionar, y las niega tanto en teoría, en su doctrina, como también en su práctica. Por ejemplo, miren lo que enseña la iglesia de Roma. Esta iglesia enseña lo siguiente. Primero, ellos dicen, entre muchas otras cosas, que a la Virgen María y a los demás santos y los ángeles se les rinde cierto tipo o grado de adoración religiosa. También dice que debe involucrarse su ayuda en momentos de necesidad. ¿La ayuda de quién? Pues de estos ángeles y de estos ritos y de todas estas cosas que ellos hacen, los santos y la Virgen María, todo esto. También que pueden interceder ante Dios. ¿Quiénes? Pues los santos que ellos adoran. También dice que se puede pedir a Dios que nos salve o ayude, por lo menos en parte, basándose en los méritos de los santos. Y también dicen que los retratos, imágenes y reliquias de los santos deben ser retenidos en las iglesias y alabarlos. Ahora, cuando nosotros mencionamos estas cuestiones, nos parecen evidentemente heréticas y contrarias a lo que la Escritura dice. Entonces, lo primero que uno dice o que uno le dice a un católico romano cuando habla con él y le quiere predicar el evangelio es: pero es que ustedes son idólatras. Y uno le saca, digamos así, estos argumentos de su práctica y de su doctrina católico-romana. Pero entonces generalmente ellos, ¿qué es lo que responden? Cuando los acusamos de idolatría, ellos dicen: no, nosotros no adoramos las imágenes y los santos y a la Virgen María, no, nosotros no los adoramos, nosotros los veneramos, dicen ellos, y es distinto. Entonces ellos hacen una distinción entre lo que es la adoración y la veneración. Entonces, vuelvo y repito, los romanistas, para evitar ese cargo de idolatría que se les hace a ellos han elaborado las siguientes restricciones. Entonces, ellos no es idolatría lo que hacemos. Entonces hacen una primera distinción. Latría, que es la primera distinción que ellos hacen, latría es la adoración religiosa más elevada que se puede hacer, y esa solamente se le puede rendir a Dios, esa adoración, esa latría, esa primer clasificación, digámoslo así, de lo que es la adoración. Latría, esa adoración es la que uno solamente se le puede dar a Dios. Entonces, según ellos, los católicos romanos, pues esta latría vendría a ser equivalente a lo que nosotros, los protestantes, consideramos como la adoración que solamente le corresponde a Dios. Latría, esa es su primer diferenciación, y dicen, discúlpenme que sean tan reiterativos, pero dicen que esa es la adoración que solamente le corresponde a Dios. Entonces dice, pero la latría sí, esa es solo para Dios. Sin embargo, la dulía
La dulía es otro tipo de adoración menor, ya es una veneración. Y dulía es la adoración religiosa inferior a la primera y que sí se puede ofrecer, y dicen ellos se debe ofrecer en varios grados a los ángeles y santos según el rango que tengan estos ángeles y esos santos. Y digamos que entre la latría, que es la máxima adoración para Dios, y la dulía, que es la adoración que se le da a los ángeles y a los santos, entre esas dos clasificaciones que hacen ellos, va la hiperdulía. ¿Y qué es la hiperdulía? La hiperdulía es la adoración que se debe únicamente a María. Entonces, ellos dicen, la hiperdulía, no, a María hay que venerarla, pero no igual que a los santos, porque ella es más importante, pero menos que Dios. Esa es la hiperdulía según ellos. Entonces, cuando uno le habla de estas otras dos diferenciaciones, pero ¿cómo así? Si la Biblia dice que no se puede adorar ni a los ángeles ni a los santos en ningún grado. La dulía que ellos dicen. Entonces ellos responden siempre, no, nosotros no adoramos a los santos, sino que lo que nosotros hacemos es que simplemente reconocemos que todo lo que han recibido estos santos es un regalo de Dios y ellos solamente son un reflejo de las perfecciones divinas obtenidas por los méritos de Cristo en la cruz, dicen ellos. Suena muy bonito y esos es sacado de la página de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo así? También la Biblia dice que no se puede adorar a ningún hombre y eso incluye a ningún ser humano y eso incluye a María. Entonces dice no, pero es que a María sí se le debe adoración debido a la excelencia de sus virtudes por encima de los demás santos porque es la Madre de Dios, dicen ellos. Entonces, lo primero que hay que decir es que estas clasificaciones o estas distinciones de adoración, como ellos le dicen, o veneración, como ellos le dicen, pues primero claramente no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras. Y no solamente no se encuentran en ninguna parte de las Escrituras, sino que van en contra de las Escrituras mismas. Así que lo primero que nosotros podemos estar pensando es lo siguiente, bueno, digamos tratémoslo más adelante, pero entonces, ahora, si nosotros nos llegamos a acercar a un católico romano que tiene conocimiento de su doctrina romana, cierto que son muy pocos, pero supongamos que usted se encuentra con un católico romano que conoce su doctrina, cierto, y nosotros le decimos, no, pero es que ustedes son idólatras, ya sabemos que nos va a responder, ¿cierto? Él nos va a responder, no, nosotros no adoramos ni a los santos ni a las imágenes, sino que las veneramos y cuando ellos dicen esto nos van a enseñar estas tres distinciones que acabamos de ver. Entonces, para que lo tengamos en cuenta a la hora de abordar a un católico romano, quería aclarar eso solamente. Ahora, vuelvo a lo que venía diciendo. Supongamos que nosotros en este momento estemos pensando, pero ¿cómo puede ser posible que existan estas distinciones o que estos católicos romanos hagan estas distinciones sabiendo que eso claramente no está en las Escrituras? Y usted le puede decir eso a un católico romano. Pero ustedes, ¿por qué hacen esas distinciones? Muéstrame dónde está en la Biblia. Y ustedes van a creer que han ganado su argumento, pero no, ellos claramente reconocen que no está en las Escrituras. Y para ellos eso no le genera ningún problema doctrinal. ¿Por qué? Pues recordemos, mis hermanos, que los católicos romanos consideran que el Papa puede generar doctrinas ex cátedra. Es decir, según ellos, recuerden que ellos consideran que el Papa es el sucesor, es el sucesor de Pedro, ¿no? Que viene una sucesión apostólica, ¿cierto? Y que Pedro puede generar, y que el Papa puede generar doctrina, ¿cierto? Que sí, ellos dicen eso y no tienen ningún problema. Así que eso es lo primero que van a responder cuando los acusemos de que esto no está en las Escrituras. Para ellos no hay ningún
No hay ningún problema porque ellos creen eso de la sucesión apostólica y no hay ningún problema en que el Papa genere estas doctrinas. ¿Y de dónde sacan ellos esto de que el Papa puede generar doctrina? Pues ellos siempre utilizan el pasaje de Juan 20:30. ¿Ellos qué dicen? Miren lo que dice la Biblia en Juan 20:30, dicen los católicos romanos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Sí vio? ¿Sí vio? Mire que Jesús hizo muchas cosas y no están en la Biblia, pero por sucesión apostólica la tradición ha venido dándose de generación, de papa en papa, de generación en generación, y nosotros tenemos esa tradición, nosotros sabemos cuáles son esas cosas que no están contenidas en la Biblia, y te sacan ese pasaje. Pues lo que sucede es que no siguen leyendo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice después de ese pasaje? Dice, pero estas... Dice la escritura en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ese versículo que sigue es muy importante porque nos dice que aunque no todas y cada una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo estén en la Biblia, aunque eso sea una verdad, lo que hay en la Biblia es suficiente y no necesitamos absolutamente nada más. Ahora, digamos que acabamos de ver estas cuestiones o estas diferenciaciones que están dentro de la doctrina católica, ¿cierto? Y digamos que, como vuelvo y repito, si nos encontramos con un católico que conoce su doctrina, él nos va a responder con esto que acabamos de ver, y para ello no va a haber ningún problema, ¿cierto que sí? Es doctrina católica. Pero sinceramente, mis hermanos, aunque ellos dicen que no adoran, sino que veneran, yo nunca he visto, hermanos, por lo menos yo nunca he visto a un sacerdote corrigiendo a un feligrés que ignora la doctrina católica y adora las imágenes, o a María como si fueran Dios mismo, o como si por medio de ellos Dios les escuchara con mayor agrado. Yo nunca he visto un sacerdote, no adore a las imágenes ni a María como se adora a Dios. No, yo nunca he visto eso en la práctica, la verdad. O sea, en la práctica uno ve que las personas del común, las que no tienen conocimiento de esa doctrina católica, ellos adoran a las imágenes y a la Virgen María y a los santos como si fueran Dios mismo. ¿O de verdad ellos creen que por medio de ellos es que Dios los escucha con mayor agrado? ¿O que sus oraciones por medio de estos santos llegan como olor fragante a Dios? Eso es lo que ellos de verdad consideran. Ahora mire lo que... digamos, la iglesia da como respuesta en torno a estas cuestiones o diferenciaciones que hacen los romanistas. Esto que vamos a ver es la respuesta que damos nosotros a ellos. Miren lo que dice la escritura en Mateo 4:10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que la primera respuesta que nosotros le damos a los romanistas es que Dios nos ha mandado adorarlo solamente a Él. Solamente a Dios debemos adorar, a nadie más. La segunda respuesta que les daríamos a los romanistas sería, mire, es que la escritura prohíbe adorar a los hombres o a los ángeles. Mire lo que dice la escritura en Hechos 14, del 14 al 15. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren, nosotros, ¿qué actitud estamos viendo aquí que tienen los apóstoles?
Si hubiese alguien que se le pudiera adorar, si fuese así, suponiendo que fuese así, ¿quién más que los apóstoles serían esas personas, no? Sabiendo que ellos traían la inspiración de parte de Dios. Pero es que esa no es la actitud que vemos ni siquiera en los apóstoles, que eran los que estaban generando doctrina. Ellos sí estaban generando doctrina, ellos sí estaban trayendo la palabra de Dios. Y la actitud que vemos en ellos, ¿cuál es? No, levántense, somos consiervos. No, yo no puedo, o sea, nosotros no merecemos ser alabados, solo a Dios hay que alabar. Esa es la respuesta que vemos, de la actitud que vemos en los apóstoles. Ahora, ¿cuál es otra respuesta que nosotros daríamos? Bueno, antes vamos a ver otros pasajes, discúlpenme. Dice, miren lo que dice la Escritura en Hechos 10, 25 al 26. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿A quién estamos viendo aquí que se le ha adorado? A Pedro, ¿no? Y vemos cuál es la actitud que tiene Pedro, ¿no? Cuando Cornelio intenta adorarlo, le dice, no, levántese, yo también soy hombre, no me adore. Es como contradictorio ver que Pedro mismo evitó que lo adorara, pero sus supuestos sucesores sí merecen ser adorados, ¿no? El Papa, los santos, la Virgen María. Es como algo contradictorio, ¿no? Creería yo. Mire lo que dice en Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En Apocalipsis 22:9, mira lo que dice la Escritura. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, nuevamente le dice, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así que la Escritura es enfática, mis hermanos, en el hecho de que no se debe adorar ni a los hombres ni a los ángeles. Y eso que hemos visto solamente estos tres pasajes, pero a estos nosotros pudiéramos añadirle o adicionarle todos aquellos pasajes que muestran a María, la Madre de Jesús. Deberíamos añadir todos aquellos pasajes que muestran a María reconociendo que ella misma necesitaba de un Salvador. Y también podemos añadir todos esos versículos donde María reconoce que ella misma es una pecadora, que necesita un Salvador, igual que los demás, que también necesitábamos a Jesucristo. Además de esto, mire, nosotros debemos tener claro que, solo por mencionar otra cosa más, y es que María, la mamá de Jesús, nunca más vuelve a ser nombrada después de Hechos 1. Y si fuera un personaje pues tan relevante en cuanto a nuestra relación con Dios, como dice la Iglesia Católica Romana, pues esto no tendría como sentido, ¿no? Ahora, otro argumento que nosotros podríamos dar a los católicos romanos es que el segundo mandamiento prohíbe expresamente el uso de retratos o imágenes para presentar a Cristo o para asistirnos en nuestra reverencia a Él. Y generalmente cuando sacamos a ellos este argumento, pues ellos generalmente sacan los ejemplos del Antiguo Testamento, ¿cierto? Donde dice, mire que Dios cuando mandó a hacer el templo, mire que Él mandó a hacer imágenes. No miran el propósito que tenían estas, no solamente miran en que habían imágenes. No, pero mire que Jesús mandó a hacer la serpiente de bronce, y mire que a esa
esa es una imagen y la gente se arrodillaba y tampoco miran qué prefiguraba esa imagen, que inclusive más adelante se destruye porque la estaban empezando a adorar. Ahora, ¿qué otra respuesta damos normalmente a los católicos romanos? Pues miren, las escrituras afirman lo siguiente. Afirman que existe un solo mediador. Eso lo afirma en la escritura. Mira lo que dice en 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Eso es claro en todas las escrituras. No existe otro mediador. Ni la Virgen María, ni los santos tampoco. Ningún santo, así usted ponga la estatua boca abajo, así le coloque usted frijolitos ahí en una crucecita que usted le hace, así usted cruce la cuchara y el tenedor que le ponen algunos santos. Solamente nuestro Señor Jesucristo es aquel mediador. Mire cómo termina este tema un comentarista de la Confesión de Fe de Westminster, no estoy mal, que es muy acertada. Él dice, una razón por la cual el protestantismo está experimentando un regreso gradual a los retratos, las ceremonias y cosas semejantes es que han perdido su dominio del principio regulativo de la verdadera adoración. No hay ninguna protección de la pureza de la adoración salvo la adherencia consciente y persistente a este principio. ¿Cuál principio? Lo que ha sido mandado es lo correcto y lo que no es erróneo. Esta frase la vimos desde el párrafo número 1 y es una de las cosas que debemos tener presentes. Y tiene mucha razón este comentarista, ¿no? Cuando poco a poco se va perdiendo ese principio regulativo de adoración, ¿cierto? Lo que va sucediendo es que poco a poco se le van añadiendo cositas y cositas al culto como tal, que no están estipuladas dentro de la escritura. Y como el argumento es, no, pero es que como tampoco están prohibidas explícitamente, recuerde que ese argumento, hablamos en contra de ese argumento en el párrafo número 1, entonces poco a poco se van comenzando a añadir estas cuestiones al culto público, en el culto de adoración al Señor. Y por eso es importante que tengamos presente este principio, cuál es la forma como Dios ha dicho que debemos adorarle. Y significa que es de esa manera, no de otra, no añadiéndole más cosas para que supuestamente impacte más. No, la escritura, la predicación de la escritura es suficiente para que el pecador muerto espiritualmente vuelva a la vida. Solamente la escritura es suficiente. Así que mis hermanos, hemos terminado de estudiar este párrafo número 2 y quiera Dios que podamos tener claro los dos ítems principales que estudiamos hoy, que son que la adoración está restringida en cuanto a su objeto, es decir, solamente Dios merece ser adorado, y también la adoración está restringida en cuanto a su mediador, que solamente nuestro Señor Jesucristo es aquel mediador entre Dios y nosotros. Vamos a orar, mis hermanos.